Estamos viendo últimamente todo este conflicto que hay sobre todo en Europa, pero que también existe en Estados Unidos, en donde vemos más y más en redes sociales y demás que hay como una gran, ¿no?, narrativa y una gran narrativa sobre todo de cómo muchos inmigrantes, sobre todo islámicos, generan caos de crímenes, ¿no?, violaciones, crímenes violentos contra las poblaciones autóctonas de distintos países europeos, en Italia, en Alemania, en Francia, en España, en Inglaterra y en otros más lo vemos de esa forma, ¿no? Y un poco yo lo que me preguntaba cuando veíamos esto y demás es, che, digamos, ¿será esto algo real? ¿Será una narrativa o algo que se está generando para generar conflictos sociales o para tener una excusa para después ir a alguna guerra contra el mundo islámico, el mundo árabe o lo que sea? ¿Será real los conflictos que están generando? Y uno a medida que va viendo eso, si bien ve que a lo mejor en redes, como siempre, todo se exagera o te muestran siempre los ejemplos más extremos, que hay una realidad y que vos ves, y hablando con gente que vive en distintos lugares, y cuando vos hablas con el tipo común, ¿no?, de los distintos lugares, ves que hay mucha población autóctona que tiene miedo o que se vio invadida o que siente que sus gobiernos le dan más prioridad a inmigrantes que a sus propios ciudadanos y que inclusive ven que hay muchas políticas que están en general en detrimento de ellos ciudadanos originarios por sobre los inmigrantes, ya sea cultural, ¿no?, económica o socialmente. Y, y nosotros lo que vemos es que todo esto, ¿cuándo se genera? ¿No? Y uno lo que podía ver es, che, digamos, ¿cómo puede ser que todos los gobiernos progres del mundo hayan tenido como el mismo librito, ¿no? Como el mismo campo, como la misma, como los mismos pasos a seguir, como el mismo playbook? Y ves que todos los programas, todos los países occidentales en donde gobernó el progresismo o estos farsantes que se hacen los de izquierda, pero en realidad te venden humo porque tampoco es que te proponen ninguna política real, ¿no? O sea, dicen que son comunistas o socialistas en una sociedad capitalista y en una democracia capitalista. O sea, no existe. Ni siquiera es que te dicen, bueno, soy socialista y si gano te propongo este cambio de régimen. O sea, es como que te proponen cosas que no funcionan dentro del capitalismo. Y no es un tema de buenas intenciones o malos proyectos. Hay cosas que el capitalismo tiene ciertos incentivos que para que funcione, ¿no?, tenés que seguir ciertas reglas. Y lo ves en los países más ricos del mundo, que después cada uno tendrá también sus desigualdades y demás a arreglar. El capitalismo no es perfecto, ¿no? Genera un montón de problemas, pero el capitalismo va mutando a medida que pasa el tiempo y se va adaptando a los cambios tecnológicos, a los cambios sociales, y por eso ha sido el sistema que ha quedado como ganador, sobre todo después de que cayó el muro de Berlín por el fin de los 89, 90. Entonces, después de que cayó el muro de Berlín, el capitalismo ganó. Y ganó el capitalismo de libre mercado, sobre todo, ¿no?, en esa época de Reagan en Estados Unidos y otros en Europa también. Y, y desde esa época, ¿no?, que la izquierda o los partidos que se hacen llamar comunistas o socialistas han dejado de tener un modelo a seguir. Ya no te pueden proponer ir hacia un modelo como el cubano o el de la Unión Soviética, porque ya no existe y fracasó, y lo viste fracasar estrepitosamente, sobre todo, ¿no?, entre la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, donde era como muy claro la diferencia, ¿no?, de estilo y calidad de vida. Entonces es como que la izquierda y el socialismo ya no te dicen más, che, vamos a un cambio de régimen. Siguen siendo socialistas, siguen siendo comunistas, pero dentro del capitalismo, y no te explican bien en realidad, che, bueno, ¿cómo funcionaría lo que vos propones dentro de un capitalismo y una democracia capitalista? Que tienes ciertas necesidades para generar, ¿no?, riqueza, para que las economías crezcan y demás. Entonces confundieron un poco, ¿no?, esta cosa de convertir al Estado como en un todopoderoso que todo lo puede solucionar y que es la única solución, porque si el libre mercado, ¿no?, termina siempre favoreciendo a los que más tienen, a los que más poder tienen y a los que más capacidad económica tengan, ¿no? ¿Qué es lo que decimos hoy? Hoy una multinacional, o no una multinacional, o un conglomerado, o hay ciertas empresas que tienen tanto o más capital que una nación,
y tienen una capacidad, digamos, de cambiar cosas en un país o en otros países a través de su capacidad económica, que es un tema a resolver del capitalismo, ¿no? Que no decida algo un dueño de una empresa como Facebook, Google o Tesla o lo que sea, porque tienen tanto poder de fuego económico que pueden llevar a las sociedades a hacer lo que quieran o inclusive manipuladas a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál era la solución? Que el Estado tenía que controlar, que el Estado tenía que regular, que el Estado tiene que solucionarte las cosas. El problema es que ahí no hay, digamos, no termina habiendo recursos para todo, ¿no? Como popularizó Milei, alguien lo tiene que pagar. Y el problema de estos progresismos del siglo XXI o del progresismo de esta época es que no termina compensando lo que quiere que regule el Estado o lo que quiere que el Estado intervenga con cómo se financia. Entonces todos terminan, los países de Europa, en crisis de deudas, están recontrapalancados por deuda para mantener sus estados de bienestar, porque tienen poblaciones envejecidas y no ven que a futuro no van a poder mantenerlo porque no tienen quien lo pague, quien lo financie, que es el ciudadano con sus impuestos. Y en países subdesarrollados como el nuestro, que la economía no es lo suficientemente grande, termina, ¿no?, sosteniéndose con déficit fiscal, con emisión, con deuda, con inflación, y todos estos procesos terminan iguales en alguna crisis económica o social de algún tipo. El tema es que hay todo un tema de esto de teoría conspirativa, de lo que estábamos viendo, ¿no?, que se fue popularizando con distintos pensadores o intelectuales o de derecho, que es esta cosa del gran reemplazo. ¿Y de dónde viene esto del gran reemplazo? Básicamente viene de lo que la ONU, un comunicado, un análisis que saca la ONU en los años 2000, que se titulaba, ¿no?, Replacement Migration, It's a Solution to Declining and Aging Populations, ¿no? Migración de reemplazo es una solución para las poblaciones en declive y envejecimiento. Entonces, ¿qué era lo que proponía, ¿no? El estudio este era, bueno, ¿no? Es como que siempre te dicen, no es una propuesta, no es que obliga a los gobiernos, pero planteaba el problema y planteaba una posible solución. Y era un estudio demográfico, ¿no?, de simulación, en donde define lo que es la migración de gran reemplazo, como la migración internacional que sería necesaria para contrarrestar tres problemas específicos. La disminución del tamaño total de la población, sobre todo europea, la disminución de la población en edad de trabajar, que es entre 15 y 64 años, y el envejecimiento general de la población, ¿no?, mantener la proporción de trabajadores activos por la cantidad de jubilados. Entonces, este estudio modela 5 escenarios hipotéticos para 8 países: Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, y 2 regiones, Europa y la Unión Europea, para ver cuántos inmigrantes se necesitarían matemáticamente para resolver estos problemas. En el escenario 1, la proyección normal de la ONU, la que se espera que pase. En el escenario 2, ¿qué pasaría si se cierra la frontera totalmente? Escenario 3, ¿cuántos inmigrantes se necesitarían para que la población total no disminuya? El escenario 4, ¿cuántos se necesitarían para que la fuerza laboral no disminuya? Escenario 5, ¿cuántos se necesitan para mantener el ratio de soporte potencial? Es decir, evitar que cambie la proporción de trabajadores por jubilado que existía en el 95. Y bueno, presenta distintos datos claves, ¿no? Como uno era que sin inmigración se proyectaba que la población de Italia caiga de 57 a 41 millones para el 2050 y la de Rusia de 147 a 121 millones también para el 2050. Y que había un envejecimiento rápido en Japón, la proporción de mayores de 65 años pasaría del 17 al 32 en 50 años. Y después, en el escenario 5 es cuánto se necesitaría, era, ¿no?, como un escenario imposible, ¿no? La evidencia más importante, aparte de evidencia en simulaciones, ¿no?, es la migración no es una solución viable para el envejecimiento total. Para mantener el ratio de trabajadores jubilados en el 95, la Unión Europea necesitaría 674 millones de inmigrantes para 2050 y Corea del Sur necesitaría que el 99% de su población fuera inmigrante o descendiente de ellos en el 2050. Entonces, los que te dicen que esto era una teoría conspirativa, te dicen, che, pero la ONU no está diciendo que esta es la única solución. Te está diciendo que si esta fuese la única solución, tendrías que meter, ¿no?, 600 millones de tipos en Europa para el 2050 para que esto no suceda. Y proponen distintos estudios científicos que avalan su teoría, ¿no?
¿no? Plantea, ¿no? Coleman en el 95, estudió el Reino Unido, concluyó que la inmigración tiene un efecto rejuvenecedor modesto, porque los inmigrantes también envejecen, ¿no? Después otros trabajos en el 94 y en el 86, digamos, para Estados Unidos mostraron que incluso a niveles altos de inmigración no altera significativamente la estructura de largo plazo. Y Blanchett en el 88 demostró que intentar mantener ratios de edad constante mediante migración generaría ciclos explosivos de inmigración stop and go. Entonces te proponía ciertos pasos de seguir: aumentar la edad de la jubilación, reformar beneficios, revisar los niveles y tipos de beneficios de jubilación y salud para ancianos, aumentar la participación laboral para hacer que más personas en edad de trabajar, mujeres, parados, digamos, a los que se refieren, ¿no? Que están desempleados, entren al mercado laboral. Aumentar las contribuciones y política de integración, ¿no? Si se opta por la migración, se deben planificar programas para la integración social de grandes números de migrantes y sus descendientes. Entonces, los que te dicen que esto es la teoría del gran reemplazo, te dicen que es mentira, es porque la ONU te dice en el mismo comunicado que, si bien es una solución, no es una solución completa y que inclusive no terminaría de arreglar el problema. Entonces, digamos, ¿por qué termina optando Europa esta política de refugiados, especialmente, ¿no?, desde el 2015? Si no era una solución para el tema poblacional, si es más, te decía que hasta, digamos, podía generar algunos problemas, ¿por qué lo toman? Entonces, digamos, esta política de fronteras abiertas, ¿no?, que Merkel sobre todo la toma en el 2015, dice como que, bueno, como que no se basaban en ese informe de la ONU, sino una mezcla de obligación legal, ¿no?, una emergencia humanitaria y una necesidad económica, ¿no?, que tenía que ver con esto. Entonces la excusa era que los países, ¿no?, como ellos, habían firmado después de la Segunda Guerra Mundial la Convención de Ginebra, en donde obligaba prácticamente a los países firmantes que tenían que dar asilo a los que huyen en la guerra, ¿no? Y en el 2015, con la guerra en Siria, millones de personas tenían derecho legítimo a pedir asilo. Europa no podía cerrar las fronteras legalmente sin violar sus propios tratados de derechos humanos, lo que lo hace medio hipócrita, porque desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hubo miles de conflictos y nunca dejaron entrar inmigrantes masivamente. Por eso, esto de la Convención de Ginebra fue una excusa que utilizaron, ¿no?, como para llenar de buenas intenciones esta decisión, que en realidad era una decisión política económica, ¿no? Y habían hecho este cálculo, ¿no? Aunque la crisis fue humanitaria, líderes como Merkel sabían que lo que decía el informe de la ONU: Alemania e Italia se estaban quedando sin trabajadores. Aceptaron la ola migratoria en parte como una inversión a largo plazo y pensaron: si tenemos una población envejecida, necesitamos millones de trabajadores para el 2050, integremos a estos jóvenes que huyen de la guerra. Fue una apuesta arriesgada, aceptar el caos a corto plazo para intentar solucionar el problema demográfico a largo plazo. Lo que pasa es que esto es algo que no iba a funcionar nunca, porque, como vamos a ir viendo, el problema es que todo esto, este análisis, esta simulación de poblacional, ve a las personas como si fuesen solamente una unidad económica que aporta o no aporta al sistema de pensiones o a los impuestos de ese país para mantener, ¿no?, estas democracias de estado de bienestar. Pero no tiene en cuenta lo cultural. Ni siquiera en esos estudios se había dicho de, bueno, si vas a recibir inmigrantes, ¿tienen que tener tu misma cultura o puede ser cualquier inmigrante?, ¿no? Entonces no tomaron eso, y lo que estamos viendo hoy es cómo algo que se pensó desde el Excel económico termina colapsando por temas culturales de cada país que no se tuvieron en cuenta. Entonces, por otro lado, vos tenés que hay una percepción muy común de la gente, sobre todo en Europa y en Estados Unidos también, acá, ¿no?, con otros tipos de inmigrantes, pero también está, en donde pareciera que encima vienen refugiados que les dan plata para no hacer nada y encima generan problemas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema burocrático complicado, porque por un lado, ¿no?, tienen el solicitante de asilo, de refugiado, es como que tiene la prohibición de trabajar legalmente, por lo menos durante los primeros 6 meses o un año, mientras tramita su solicitud. Por eso el Estado, como les prohíbe laburar, les da un subsidio de subsistencia, que se llama asignación de subsistencia. Dinero para comida y techo, para que no mueran de hambre en la calle. O sea, en muchos de estos países ni siquiera tenían algo tan claro para la población local.
que estaba pasando por malos momentos, ¿no? Pero era algo que se daba de toque al inmigrante refugiado. Entonces, nada, mucha población local empezaba a ver que llegaba gente que no laburaba, ¿no? Que encima generaba quilombo y encima le pagaban por hacerlo. Eh, entonces, dice, ¿no? Tenés un informe, ¿no?, que ya hace inclusive la ONU, en donde advierte que para la migración funcione como solución económica, los inmigrantes deben integrarse laboralmente. Si solo reciben ayuda sin trabajar, el sistema quiebra, ya que el objetivo de reemplazo es aumentar la base de trabajadores, no de dependientes del Estado. También estudios de la OCDE y el Banco Central Europeo demostraron que en el largo plazo los inmigrantes suelen aportar más en impuestos de lo que reciben en beneficios, siempre y cuando se les permita trabajar. El costo inicial es alto, pero el retorno suele ser positivo pasado algunos años, ¿no? Eso era lo que creían ellos. Entonces, ¿no? Digamos, ponele que esto tenga un sentido para Europa, o ponele que en ese momento vieron ese sentido para Europa, porque bueno, tenían una población envejecida y demás. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se tomó ese playbook, digamos, para un lugar como Estados Unidos, que no tenía ese problema, ¿no? Entonces, en el documento técnico este de la ONU, eh, hablaba que justamente Estados Unidos no tenía este problema. Entonces, en el documento dicen que Estados Unidos no tenía una urgencia como Europa, en este informe de los 2000, que en Europa tiene una tasa de fertilidad desastrosa, 1.4 hijos por mujer, y su población iba en picada. En Estados Unidos tenía una fertilidad saludable, casi 2.0 por mujer, cerca del nivel de reemplazo, y su población seguía creciendo por sí sola. De hecho, el informe dice explícitamente, Estados Unidos es la excepción. A excepción de los Estados Unidos, el número de migrantes necesarios es considerablemente mayor que los asumidos en las procesiones normales. Entonces, ¿por qué Estados Unidos adopta la misma política en 2015? ¿No? Porque, aunque la población total de Estados Unidos crecía, ¿no?, la población jubilada crecía más rápido que la trabajadora, y el informe calculaba que para mantener un ratio de soporte, ¿no?, cuántos trabajadores pagaba de pensión a un jubilado a nivel del 95, Estados Unidos necesitaría volúmenes masivos de gente, ¿no? Entonces, te decía, ¿no?, la trampa de este escenario 5, ¿no?, de cuánta gente necesitas para mantener ese ratio económico ideal, la ONU calculó que Estados Unidos necesitaría 593 millones de migrantes entre el 95 y el 2050. Una cifra absurda, ¿no?, pero que dio justificación a la teoría esta de el gran reemplazo y para reemplazar, ¿no?, este déficit de población que pagaba impuestos o el tema laboral por otro. Y tenés como el caso paradigmático en Estados Unidos, que es el caso en Springfield, Ohio, en donde no es una casualidad, es la aplicación práctica del escenario 4 del documento: mantener el tamaño de la población en edad de trabajar. El mecanismo no es que el gobierno simplemente deja entrar gente por bondad. En Estados Unidos muchas corporaciones grandes presionan para obtener mano de obra barata en zonas donde la población local ha envejecido. La conexión con Springfield se utiliza el estatus de refugiado o TPS, estatus de protección temporal, para inyectar rápidamente trabajadores adultos que no hay que educar desde niños. El costo social, el documento de la ONU advierte fríamente sobre esto. Decía que si se aplicaban estos escenarios de migración masiva, la estructura cultural cambiaría radicalmente. Para el caso de Estados Unidos, calculaban que el bajo escenario de reemplazo total en 2050, el 73% de la población serían inmigrantes. Entonces, lo que decimos, hay como un playbook que todos estos gobiernos toman y hacen lo mismo, y es justamente este panfleto, digamos, de la ONU del 2000, y es sí y no, digamos, porque en principio lo que tenemos como algo que se maximizó y se generó como mucho más grande fue en realidad a partir del Pacto Mundial sobre Migración en 2018 de la ONU. Y acá es el problema central, porque cambiaron la definición. Antes del 2015 el refugiado era solamente gente que huía de una guerra por la Convención de Ginebra. El nuevo playbook global comenzó a mezclar migrante económico con refugiado bajo el término de migración segura, ordenada y regular. Entonces, no lo hicieron para la guerra de Vietnam, no lo hicieron, ¿no?, para los Balcanes, porque en esa época el objetivo era el retorno. Se aceptaban refugiados temporales para que volvieran a reconstruir sus países. Post 2015 y sobre todo en el 2018, como la demografía occidental colapsó, según predijo este informe, el objetivo ya no es el retorno, el objetivo es que se queden para convertirse en la migración de reemplazo. Por eso se fomenta esto, ¿no?
Entonces, el problema es que, ¿no? En Estados Unidos no aplicaron esta solución diseñada para un problema europeo, para solucionar un problema puramente económico, bajos salarios, llenar puestos industriales. Entonces Springfield es el ejemplo de manual del escenario a cuánto. Inyectar 20.000 adultos en un helado laboral en una población de 60.000 para revitalizar la base fiscal, ignorando, como bien estamos señalando, las advertencias sobre ficción cultural y falta de integración del propio documento mencionaba como riesgo. Ahí te das cuenta que se toma lo que se quiere, ¿no? Inclusive. Entonces tenemos que hoy, ¿no? Prácticamente todo esto fue un tiro en el pie, porque hay una desconexión entre la élite tecnocrática y la realidad social, en donde te toma a vos como un simple, ¿no? Pila, que sos un flujo de capital o de un pasemano de plata y un pagador de impuestos nada más, ¿no? Y esto se terminó generando un caldo de cultivo. Porque hoy yo veo todos los días que te dicen, oh, ¿por qué la derecha vuelve en todo el mundo? Y la derecha vuelve en todo el mundo porque en los últimos 10, 15 años el progresismo hizo un desastre en todos estos países y encima hizo un desastre con el mismo librito y todos siguieron las mismas cosas, con las distintas diferencias idiosincráticas de cada lugar, pero no tuvieron en cuenta la cultura. Entonces, un poco el error fundamental es como esta gente, estas élites, que te dicen, ¿no? Y que le dicen al mundo cómo hay que vivir, digamos, tiene el error fundamental de que ven a las personas como unidades económicas, ¿no? Y esto de esta política de reemplazo por migración es el ejemplo perfecto de esta mentalidad estúpida que Occidente tuvo en las últimas décadas, ¿no? Tenés esta visión tecnocrática en donde demógrafos y economistas que escriben el informe, y los políticos que le aplicaron, no, un inmigrante es una unidad laboral, nos falta un trabajador, traemos una persona, problema resuelto. Y la realidad social es que ignoraron que esa unidad trae consigo una religión, una cultura, una visión de la mujer y una estructura social que puede ser incompatible con la sociedad receptora. Entonces el resultado es que creyeron que la integración sería automática, como cambiarse de ropa, pero al importar millones de personas de culturas muy conservadoras, muchas del mundo islámico, a sociedades hipermodernas y seculares, crea una fricción de valores inevitable. ¿No? Entonces esto genera la trampa del progresismo y la paradoja de la tolerancia. El progresismo global cayó en una contradicción interna que la derecha sabía señalar muy bien. Defienden los derechos de las mujeres y del colectivo LGTB, pero al mismo tiempo defienden una inmigración masiva y rápida de culturas donde estadísticamente esos derechos son rechazados o inexistentes. Y por esto es un tiro en el pie, ¿no? Porque terminan tildando de racista o xenófoba a cualquiera que señala esta contradicción. Por ejemplo, vecinos quejándose de la inseguridad o el cambio cultural en sus barrios, la izquierda y el centro político abandonaron a su propia clase trabajadora, dejándole el campo libre a la derecha para que no se convierta en la única voz que decía lo que tú ves en tu calle es real, no eres loco ni mala persona, ¿no? Y esto está generando un caldo de cultivo para que ahora otros lo aprovechen, a lo mejor inclusive exagerando algunas situaciones y utilizando la realidad para que hoy, si mañana vamos a una guerra entre Occidente contra el mundo islámico, la gran parte de las poblaciones de Estados Unidos y de Europa te va a decir, sí, matémoslos a todos. Si estoy viendo cómo están arruinando mi barrio, cómo violaron a mi vecina, cómo hicieron esto, porque es lo que yo le digo siempre, cuando vos no controlás la inmigración, cuando tenés una política de fronteras abiertas sin control, el que más se beneficia es el criminal y las organizaciones mafiosas que terminan traficando gente, ¿no? Por un montón de plata para que emigres a otro lado y después te tiran ahí en una playa a morirte de hambre, ¿no? Entonces, en lugar de asimilar al inmigrante que fue el modelo de Estados Unidos en el siglo XX, lo que lo hizo la mayor potencia del mundo, si vos querías ser ciudadano americano, te tenías que saber el himno, tenías que saber su historia, tenías que dar un examen, ¿no? Que todos lo vimos en las películas. Tenías que saber sus fundadores, la constitución, esto, tenías que de alguna manera asimilarte a la población local. Europa optó por esto del multiculturalismo, ¿no? Mantener la cultura original intacta. Esto generó sociedades paralelas, guetos donde la ley del país anfitrión a veces no entra, ¿no? Y tenés este riesgo de seguridad también. Al no haber un control estricto, entraron tanto refugiados genuinos como radicales. Esto validó el discurso de la derecha de que la inmigración descontrolada es un problema de seguridad nacional, no solo económico. Y es una realidad. Entonces, ¿no? Esto es un poco
el problema que se ha generado, ¿no?, desde esta época. Y yo lo que estoy viendo es que hoy en día está todo dado para que se termine de pudrir. Y ¿no?, este discurso que veo de Tulsi Gabbard, que ahora es la directora de inteligencia de Estados Unidos, que venía de los demócratas, pero como fue parte del ejército como médica, qué sé yo, es más conservadora y por eso se pasó de bando, termina hablando del peligro del mundo islámico y de que no es una religión sino una forma de adoctrinamiento, en una convención que se llama Turning Point USA, ¿no?, que fue una convención de conservadores, y con todo lo que implica que sea la directora de seguridad, ¿no?, de inteligencia. Pero primero, unos superchats que veo ahí. Yoto dice: Pera, al fin le sacaron a la agencia de seguridad, la CIDE, y crearon un ente descentralizado para mejorar nuestra paupérrima seguridad digital en la Argentina. Pablo regaló 5 membresías, Cybercross también, CryptoMongas hizo Collaborator. Faigo dice: la automatización de procesos laborales no haría que no requieran capital humano en cuanto a cantidad, sino en calidad, también dice Faigox. Iber regaló otras 10 membresías. Mariano dice: Bigotito le hizo menos daño al mundo que Merkel. Mariano me dice: para mis amigos de Lela hay algunos que piensan igual que Merkel, Venegas, Lilia y algunos más. Mariano dice: los países como Italia se la mandaron, que en vez de darle posibilidades a todos los descendientes italianos en el mundo le dieron acceso a los INMI. No me dejan poner la palabra completa. Alien Retra dice: hola Pela, feliz año. Ya viste que el padrastro de Rebor resultó ser un viejo pelado que se viste de bebé y decir que en la selección del 23 decían voten al normal, podata, ¿qué onda los pelados? No todos los pelados somos iguales, guachín. El capitán dice: no hay nada mejor que los inmigrantes para un país llegan listos para laburar y no pusiste un mango en educarlos, por eso propongo llegar 20.000 haitianos a Coronel Suárez y que se autogestionen, dice el capitán. Mariano me dice: Pela, esto aparte ya lo estudió Alberdi hace 180 años, los únicos que servían eran los europeos, después el riesgo de meter a cualquiera que te incivilizaba el país. Y es un tema, ¿no?, que es este problema que vemos, ¿no?, en donde, ¿no?, esta política, ¿no?, de gran reemplazo va a terminar siendo recordada históricamente como un intento fallido de ingeniería social, ¿no?, en donde trataron de salvar este estado de bienestar económico. Nuestras élites occidentales terminaron poniendo en riesgo la supervivencia de los estados-naciones que tiene que ver con su cultura. Entonces, no, ya no es el desafío del futuro, no sé, llenar, ¿no?, de puesto de trabajo no importa cuándo, sino también cuidar lo que tiene que ver con la cultura de cada país. Así que bueno, vamos a ver un poquito ahora todo esto, ¿no?, en lo que es las narrativas en las redes sociales, ¿no?, en distintos videos y en distintas cosas. Pero bueno, les quería dar como un poco esta introducción para ir poniéndonos en tema. Espero que no haya sido muy aburrido, ¿no? Pero un poco lo que quería decir es, a ver, no es una conspiración, una teoría conspirativa esto del gran reemplazo. No es que eso de la ONU fue una imposición a los países europeos, pero sí claramente fue tomado de modelo, y también como desde el 2015 y después del 2018 se tomó ese modelo equivocado y se aplicó no solamente a Europa sino a Estados Unidos, y cómo falló y generó un montón de colapsos sociales y culturales que terminan generando hoy la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un quilombito, guachines. Santon dice: yo no entiendo, un occidental va a la India y termina acosado por todos en la calle, está todo bien, pero si vienen inmigrantes a hacer quilombo y pilar mujeres, les pagan por quedarse y los defienden, ¿no? Así que bueno, vamos a ver primero lo que decía Tulsi Gabbard sobre el Islam en este Turning Point USA, evento conservador. Back to the attack on 9/11 that happened 24 years ago now. It changed so many of our lives, where thousands of Americans were killed by Islamist jihadis who attacked us on that day. We were confronted with the reality of the lengths that they will go to try to attack the foundations of who we are as a country. It was a day that changed my life, probably like some of you in the room. It's what motivated me to enlist in the Army, to go out and to fight and to defend and defeat, to defend our freedom and defeat those who are attacking us. But when we talk about this Islamist ideology, yes, it is the ideology that fuels terrorist groups like Al-Qaeda and ISIS and Al-Shabaab and Hamas and Boko Haram and others. And they must be defeated.
militarily. As they continue to actively plot and try to attack us. They are a threat to our security and our safety. But this Islamist ideology is a direct threat to our freedom because at its core, it is a political ideology that seeks to create a global caliphate that governs us here in America, threatening Western civilization, governance by Sharia law, governance by what they are calling their Islamic principles. And if you fail to comply, if you fail to adhere to this ideology, if you dare to exercise your God-given right to free speech, censorship is not what we face. They will use violence or any means they deem as necessary to silence us. If we don't take action to identify this threat, to define it, to call it out for what it is, and take action to defeat it, then we will find ourselves in a place where many European countries and countries like Australia have found themselves. Countries where you can get arrested for praying silently on the street corner, as has happened in the UK. Countries where you can be arrested for putting up a social media post that someone finds offensive somewhere. The threats from this Islamist ideology come in many forms. As we approach Christmas right now in Germany, they are canceling Christmas markets because of this threat. In places like Dearborn, Michigan, and Minneapolis, Minnesota, Islamist clerics are openly pushing this Islamist ideology, trying to recruit and radicalize young people. Earlier this year, there was a conference that was held representing organizations like the Council on American Islamic Relations, also known as CAIR, which issued a call to action to use American legal and political systems to implement Sharia law. This is already underway in places. This is already underway in places like Houston. This is not something that may possibly happen. It is already happening here within our borders. Paterson, New Jersey is proud to call themselves the first Muslim city. They are working to implement in their own governments these Islamic principles that are forced on people through the use of laws or violence. The bottom line is this: when we talk about the threat of Islamism, this political ideology, there is no such thing as individual freedom or liberty. As Charlie said over and over again, it is fundamentally incompatible with our nation's foundation of freedom. No, ahí sigue un poquito más, ¿no? Esta es Tulsi Gabbard, era demócrata, se pasó a los republicanos y hoy es la directora de inteligencia yankee, y este discurso lo dio con un evento que se llama Turning Point USA, un evento conservador que fue ahora antes de fin de año, por lo que tiene una implicancia mucho más grande esta advertencia que está haciendo Tulsi Gabbard, ¿no? Algo se viene, Richmonds. Mauser dice: pero ahora que el gobierno es pro musulmanos, vos decís que me arma hasta las bolas, ¿qué fierro recomendás para limpiar los orejes? Ya vamos a hacer un programa especial de solo armas. Redka dice: oh my god, si Yandri, hi. Saludos, Huechín. Mario dice: artículo 25 de la Constitución Nacional, el gobierno federal debe fomentar la inmigración europea para trabajar la tierra, mejorar la industria e introducir ciencias y artes sin restricciones que graven a estos inmigrantes, ¿no? Y bueno, fue en parte lo que hizo grande a la Argentina, ¿no? And at its core, when we understand that our freedom comes from God and no one else, we understand the seriousness of this Islamist ideology threat, because it means they deny that God is the one who has bestowed this right to freedom in every one of us. So what do? We as Americans have to stand proudly for freedom and understand that a free society cannot survive if it refuses to defend itself. You don't preserve freedom of speech by canceling it. We preserve free speech by exercising it, by using more of it, encouraging more speech.
We protect our Constitution by ensuring loyalty to the Constitution. We protect our democratic republic by ensuring that we, the people, elect leaders who not only believe in American values, but actually live them. Leaders who are committed to ensuring that we have a government of, by, and for the people, and leaders who most importantly put freedom and the interests and well-being of the American people first. Somox dice, buen día Pela, no es solo un evento conservador, Turning Point USA es la fundación de Charlie Kirk, ahora la maneja Erika, su mujer, que dicho sea de paso la estuvieron carpeteando con muchas cosas turbias. Sí, vi un poquito de eso, pero no me informé tanto. Y sí, es cierto que fue en esa convención, me había olvidado que era lo de Charlie Kirk. In every single decision that they make. Bueno, vemos, esto es llamativo que haya hecho. Aparte fue la única que hizo este tipo de discurso en ese evento. Y siendo la directora de inteligencia, es llamativo, ¿no? Acá teníamos lo que era el documento de la ONU de la migración de reemplazo, ¿no? Y acá tenemos algunas cosas que empezaron y ahora vino a la Argentina de alguna manera esta discusión, que aparentemente ahí vamos a tener un clip también de Tipito Enojado que decía algo sobre el tema, porque los otros días empezaba a aparecer esto de que encontraban mujeres del Islam acá, como que todo este tema que era en Europa sobre todo, y a lo mejor en Estados Unidos, de golpe estaba en Argentina, ¿no? Y acá, digamos, inmigrantes árabes, siempre hemos tenido una parte, ¿no? Pero que tiene más que ver, no sé, qué sé yo, en general con los sirio-libaneses y demás. Y acá, digamos, lo más antiguo que uno conocía era la mezquita gigante que se la regaló Menem después de los 2 atentados al mundo, una mezquita ahí enfrente del Jumbo, ahí por Alcorta creo que era, o no me acuerdo si era Bullrich la avenida, bueno, no me acuerdo. Y pareciera, ¿no? Como que había llegado acá de golpe. Y hubo como mucha discusión sobre todo, ¿no? Como que el mundo libertario lo recontrapalancó hasta que parece que, ¿no? Ahí Palandri decía como que le hicieron un correctivo. Palandri no, perdón. Tipito Enojado decía que era un correctivo, ¿no? Entonces ahí estaban con que hay que prohibir el Islam. Estaban mostrando esta agencia que estaba dándole ciudadanía a distintos árabes y musulmanes, ¿no? Que tiene más de 70.000 seguidores. Estaba esto, empezaron a sacar fotos, ¿no? Acá decían uno con 2 mujeres, ¿no? Esto es nuestra tierra, no al Islam. Esto comenzó la invasión musulmana, ¿no? Cuando veían esta mina acá. Después, ¿no? Te mostraban en distintos lugares que ya se empezaba a ver esta gente en Argentina y como que estaba viniendo el problema, ¿no? Y que el kirchnerismo ahora iba a traer a estos inmigrantes. Apareció inclusive el vendehumo el que dice que es soldado israelí, que era, ¿no? Un experto en paracaidismo, gordo impresentable, ¿no? Hablando también de el extremismo musulmán. La haula wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Deja que un argentino que combatió el Islam radical muchos años te encuentre el verdadero peligro detrás de esto. La gente que está a favor, ¿sí?, de esta migración es porque no entiende contextos de Medio Oriente y no entiende las proporciones. Se estima que 1.500 millones de personas son de fe musulmana en el mundo y que solamente, entre comillas, solamente 1/3 son extremistas. O sea, 500 millones de personas extremistas. ¿Y qué es un extremista en el Islam? Un extremista en el Islam es una persona o que esté de acuerdo con ley Sharia o que quiera implementarlo con sus propias manos. ¿No? Entonces, bueno, estaba hasta hablando del tema, ¿no? Acá había otros que defendían, ¿no? Que el Islam no entre en la Argentina, dice, porque en Gran Hermano uno rezó arrollado, literalmente tenemos la mezquita más grande de Latinoamérica hace 20 años en el medio de la ciudad, viven en un país que desconocen, ¿no? Empezaban a discutir esto, ¿no? O como siempre, la izquierda, ¿no? Y los que están en contra de este gobierno, negando las cosas y otros exagerándolas, ¿no? Decían, pero mira, si tu ídolo Menem es el que abrió esta mezquita, ¿no? Y te nombraban ahí. Después, inclusive, estuvo Zulemita Menem, que le hace como un mensaje al Gordo Dan, que dice, nos conocemos de hace mucho y bla, 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 y entonces que dice que no hay que confundir, ¿no?, la religión a lo que tiene que ver con el Islam, que no tiene que ver, que bla, bla, y que el respeto por los diferentes, ¿no? Que el Gordo Dan después le contestaba que el problema del sistema de creencia de toda una sociedad basada en un libro que vale a golpear mujeres y demás.
hasta, ¿no?, esto que habían clipeado de tipito, que aparentemente le dijeron algo sobre el tema. Ir mal, correcto. Van a hablar sobre los islamitas en Argentina. Me parece que hay un poco de... Me pegaron una advertencia ahí. Te la voy a transparentar porque no tengo ningún problema. Me dijeron guarda, porque no es tan así. Guarda. O sea, como que se está intentando, que el TBD está intentando... El TBD, yo no sabía qué carajo era el TBD, no tengo la más puta idea, y parece que el TBD es como un movimiento también medio político que dicen que se quiere integrar ahora a Libertad Avanza y que viene de ahí. Entrar al movimiento de la Libertad Avanza y al liberalismo. Y es como... por más Tómalo que a con veces muchas compartamos pinzas. opiniones, en el fondo no. Entonces, Unidos pero no juntos, dijo Mickey Vainilla. you shall not pass. Poco me importa que Inglaterra y Francia terminen con las cabezas abrigadas. El problema es que estos países tienen nuques. Eso ya no divierte tanto. No, bueno, si no van a tirar. Bueno, ahí está, ¿no? Como que parece que medio que los Menem seguramente habrán sido los que dijeron, che, no se vayan contra el mundo musulmán, que acá no esté ese problema. Mario dice, si hiciste el servicio militar para un país que no sea el que naciste, déjame decirte que no soy argentino, dice Mario. TBD son cucarruelines, dicen ahí. Son conservadores racistas, nada nuevo. Bueno, entonces ahí ya estaba esta interna en esta nueva narrativa, ¿no?, que parece que no todos los liberales se querían meter en ese quilombo. ¿No? Y después tenemos acá otro que están defendiendo, ¿no?, que venían en xenofobia local. Tsunemi también cruzó el Jordán por su ataque al Islam, ¿no? Obviamente los progres están con este tema, ¿no? Olin. Argentina, de la mano del gobierno de Milei, de islamofobia, por ejemplo. Se me dan muchas preguntas para tratar de entender todo este proceso, que le voy a trasladar a el prosecretario del Centro Islámico de la República Argentina, el doctor Martín Saade, que está en comunicación con nosotros en esta mañana y le agradecemos. Martín, ¿cómo andás? Acá Jairo Estracha, Débora Urieta, el equipo de Buenas tardes China te saluda. Gracias por atendernos. Salam aleikum, Jairo. Salam aleikum, Débora. Un gusto saludarlos. Espero que hayan terminado bien el año y comenzado mejor este 2026. Les deseo éxitos y bendiciones para todo este año. Ojalá se cumplan todos los objetivos. Gracias por el mensaje. Y después, digamos, estas son las cosas que, viste, vos decís, nada, quieren ser como que son. Amigo, ¿qué salam aleikum? Cerra el orto, boludo. Estamos en Argentina, me estás saludando para Año Nuevo. Saludame como saludamos acá. Eso decíselo a alguien que sea de tu misma fe, ¿viste? Y decía, no sé, a mí, boludo, ¿qué es? Igualmente, y gracias por atendernos a esta hora, un 2 de enero. Me interesa tu primera reacción, si puede ser que vayamos desde lo más básico, tratando de incluir a la mayor cantidad de gente que nos escucha. Primero, hay un disparador donde hay un supuesto video de una autoridad o de un religioso que habla de esa situación de apedrear a una mujer. Me interesa cómo se explica, qué quiere decir, qué es la Sharia, si podemos explicar desde cero. Y después quiero ir hacia lo que es el mensaje de una parte de la comunicación para oficial del gobierno contra el Islam. Adelante, Martín. Bien, si me permitís, voy a ir por partes. Dale. Voy a hacer una especie de aviso parroquial. Sí. No, y esto después, digamos, se tienen que hacer cargo de sus cosas, ¿no? Es como, bueno, no confundan la religión con los extremistas. Bueno, hacete cargo, trabajá en tus países para que esto no suceda más. Porque, a ver, yo de que tengo memoria, y si estudias un poquito de historia de Medio Oriente, digamos, se matan entre ellos más allá de, a veces se matan entre ellos hasta los mismos árabes. Entre que están los chiitas, que los sunitas, que los cuchitas, que los guachincitos. Entre ellos se matan en distintos clanes y esos supuestamente comparten la misma religión. Entonces tienen un quilombo que no se quieren hacer cargo. Más allá de las operaciones, más allá de las exageraciones, más allá de que obviamente no todos los musulmanes, es lo mismo que todos los judíos no son sionistas, ¿no? Por más que Israel y el Estado de Israel te quiera equiparar la religión judía con el Estado de Israel y que si criticás el Estado de Israel sos antisemita, estás en contra de los judíos, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Obviamente que no son todos. Ahora, hacete cargo, ¿no? Hacete cargo, porque sí hay otros que son extremos y hasta se matan entre ustedes. Comentando un poco de qué se trata el Islam en nuestro país, quiénes somos. El Islam en la República Argentina, el Centro Islámico de la República Argentina, es una institución que tiene 100 años. Es decir, tiene más años que algunos países árabes, ¿no? Algunos países que hoy se denominan islámicos. Después tenés, además, la Sociedad Islámica Argentina, o la comunidad. Durito dice, solo para recordar, los TBD Boys le regalaron la provincia a Kisi poniendo en contra a los extranjeros que viven en la provincia. Hoy el peronismo es mayoría en el Senado, todos los TBD Boys disfruten. No sé quiénes son los TBD Boys, boludo. O sea, después explique, ya que vos los nombrás tanto, haceme un resumen, guachín.
Porque estuve tratando de informarme y encontré muy poquito, porque es difícil de... No sé, aparte es una cuenta que tiene pocos seguidores, lo que encontré, entonces digo, ¿quiénes son? ¿Qué es esto? La migra argentina tiene más de 150 años, siendo una de las terceras corrientes migratorias más importantes del país. Es decir, formamos parte del tejido social de nuestro país desde hace 150 años y del tejido institucional del país desde hace 100 años. Es decir, hemos aportado a la comunidad y aportado a la sociedad, no solo como fans migratorios, sino que ya somos parte, por más de pertenecer a este tejido social por más de 100 años. Y aparte ahí es otra cosa, o sea, nadie está diciendo que los árabes que viven en el país, digamos, están todos locos. Lo que se está diciendo es que, o lo que se quiso empezar a mostrar, era, che, mirá que también están viniendo los extremos a la Argentina, ¿no? Luz Milanesa dice, les preocupa la baja natalidad, por eso traen inmigrantes, promueven identidad de género y la interrupción voluntaria del embarazo. Esto es querer reemplazar los progres, se terminan convirtiendo al Islam después de ir contra la fe cristiana, dice Luz Milanesa. Este país no se nos puede llamar migrantes, en primer lugar. Bien. Entonces, señalarnos como una comunidad que viene a cambiar esta comunidad es bastante tendencioso porque hemos convivido 150 años y vos no te... Pero eso no es lo que te está diciendo, amigo, no te están diciendo eso aparte tampoco, te están hablando de otra, que te están diciendo como que te estaban hablando de una inmigración ahora, ¿no? Te cuenta que yo estaba al lado tuyo, que caminaba entre ustedes y que convivíamos naturalmente sin ningún tipo de problema. Entonces se nos trata de extranjerizar. Eso por un lado. Y segundo, por otro lado, reflexionar sobre este rebrote que hay de lo que denominamos islamofobia. Tratar de buscar un enemigo, separando esto, tomando videos de andás a ver qué religiosos de qué lugar del mundo que no representan a la comunidad islámica internacional, no representan a las grandes escuelas del Islam, a las grandes universidades del Islam, y que quizás por costumbres regionales de sus países tergiversan terminología que no se puede traducir correctamente al español, porque el árabe tiene eso, también tiene palabras que no se traducen bien, entonces en la generalidad se generan traducciones también bastante tendenciosas, pero además que no representan a nuestra comunidad, no representan al Islam, no representan a esto que quieren también algunas personas hacer. Mariano me dice, TV es un movimiento que quiere remigrar a los limítrofes que se entraron con el plan Patria Grande, que usan servicios públicos con su vida y usurpan terrenos. Darío dice, los TV son unos giles que meten en la bolsa a todos los inmigrantes como toda boludez, son pocos pero son ruidosos. Ser que es orientalizarnos completamente, que el Islam no es algo oriental, es una religión universal, ¿no? Y después, por otro lado, también reflexionar sobre esto que se te escapó sin querer al último, que es terrorismo islámico. Está bueno, porque yo quedo asociado terrorismo con la religión. Claro, ahí es un término que venimos contra el que venimos trabajando hace mucho. El terrorismo no es inherente a ninguna religión, ningún libro sagrado de las religiones en el mundo, o a lo largo de la historia universal, establece específicamente una forma de terrorismo como parte de su fe. Ni siquiera tampoco la violencia, ni la muerte, ni un montón de cuestiones que se tratan de asociar a determinadas religiones. Y esto solo se hace con el Islam. Cuando hay actos de terrorismo o de violencia desarrollados por otras personas, nunca se habla de la fe de ese sujeto, sino siempre se habla de la fe del sujeto cuando se le ve alguna imagen o se lo trata de asociar al Islam. Nadie dice un evangelista atacó a 19 jóvenes en Texas. Nadie dice un cristiano atacó a 22 personas en tal lugar o un judío atacó. Solamente se lo hace respecto al Islam. Y siempre se trata de construir una célula aislada, un lobo solitario, la pertenencia a determinadas acciones vinculadas a grupos terroristas del mundo. La realidad es que el terrorismo es una forma de acción que trata de generar temor. Cripto dice, los TVD son los que crearon el meme ¿Quién de la bestia de Calchín? Mirá ese video, no en vivo stream, ni vas a ver quiénes son. No sé ni qué es. En las personas, y que asociarla a la fe muchas veces tiene que ver con obedecer a órdenes internacionales, no a una agenda internacional. No creo que sea el caso de Parisini, no creo que Parisini sea una agenda de mediática internacional. Sí. Marion dice, los que confunden TVD con APA son mala leche igual, los APA son los cucarrolinas que son nacionalistas católicos. Obedezca su forma de actuar a una agenda mediática internacional, sí que creo que tratan de buscar fantasmas, tratan de buscar estigmatizar a minorías, minorías que han vivido y convivido en este país. Argentina fue siempre un ejemplo de convivencia, un ejemplo de respeto, un ejemplo de diálogo. No vas a decir que es la ley Sharia o algo que paró el terror. Solo pensaba en eso cuando te escuchaba recién. Pero igual, ¿me ayudás a entender igual qué es la Sharia o Sharia? Que más allá del video ese que no sabemos el origen, ¿qué significa, qué aplicación tiene, qué rol tiene, no sé si en las creencias del Islam, y qué impacto eso tiene sobre la mujer? Imagínate que no tengo idea y la audiencia no sabe de qué estamos hablando. Bien. En principio el Islam es una religión de paz que tiene 5 pilares. Los pilares del Islam son la yahada, que es el testimonio de fe, es decir, en una mezquita o en un ámbito con testigos musulmanes, que hay un solo Dios y que el profeta Muhammad es su mensajero. Después está el salat, que es la oración diaria que hacemos los musulmanes. Luego el zakat, que es la ayuda a los más necesitados. El ayuno de Ramadán, muy famoso porque se ve una vez al año, como todos los musulmanes del mundo, durante un mes, mientras haya luz. Dale, contestá lo que te preguntó, amigo. El día no comen. Y el hajj, que Occidente dice, claro, queda nación al terrorismo con la religión y bueno, dejen de explotar por los aires y le vamos a dejar de asociar. Pero aparte, obviamente que, no, porque siempre te van a poner ejemplo de Estados Unidos también y que genera interés en distintos países y bla, bla, bla. Pero también, obviamente, ¿no? Que muchos de estos países, digamos, no se nutren y fomentan
¿no? Estas áreas más extremas de su religión, ¿no? Y muchas veces lo utilizan, ¿no? Financiando terrorismo para atacar a sus enemigos globales. Pablo dice, cada 2 por 3 hacen mierda París, Bataclan, Charlie Hebdo, cómo se hacen los boludos los musulmanes y Menem cagó el país. Es la peregrinación islámica, que también es eso que se ve, que es un montón de gente vestida igual circunvalando la Kaaba, ese espacio negro que se ve en Meca. Ahora bien, después está la Sharia, que es la construcción de la norma para el caso concreto. Es cuando Mario dice, si el 90% de los terroristas son cabeza de toalla, está mal asociarlo. Un cristiano hizo eso en algún momento. Boma, la Meki, no sé qué se dice. mezcla en algunos lugares del mundo la justicia local de algún sheikh determinado con la acción judicial del mismo, con su potestad judicial. Y es ahí donde nosotros creemos que quien la hace es entendemos, ¿no? Desde acá, desde este lugar del mundo, de que esa persona que está aplicando la Sharia lo hace desde un rol cuasi profético y no es real. Es un hombre aplicando al caso concreto una norma concreta, es decir, desde su entendimiento, con sus limitaciones, su conocimiento del Islam y su... Chao, amigo. No está diciendo nada. Este es el problema de los progres, boludo. Todo te lo minimizan, todo es una boludez. ¿Por qué no vas a vos a uno de esos países donde se manejan como se manejan a ver si podés vivir como estás diciendo, boludo?